cuando yo contrato en relación de dependencia, mi obligación desde el día 1, y esto lo establece la ley, es afiliar al trabajador. Es lo primero que debo hacer. Es como que me digan que el empleador no le ha pagado su remuneración al trabajador. ¿Qué puede pasar? El trabajador tiene la opción de demandar. Despedir a una persona que tenga esta condición de discapacidad puede ser como una condena a muerte. ¿Te han obligado o te están obligando a firmar la renuncia? Pues déjame decirte que no solo es injusto, también es ilegal. Si este es tu caso, quédate, porque este capítulo es para ti, mi querida Annali. Luisa y amigos, siempre es un gusto que nos acompañen para tratar ampliamente este tema. Está con nosotros el doctor Luis Rocha Suárez, especialista en Derecho Laboral. Mi querido doctor, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Coméntenos un poco acerca de las prácticas ilegales más comunes en el ámbito laboral. Bienvenido. Muchísimas gracias, Annali y Luisa, por la invitación. Efectivamente, hay muchas prácticas que cuando llegan al estudio, nosotros las hemos podido observar de primera mano, pues no. Tales como efectivamente hacer firmar la renuncia de manera previa. La renuncia como tal es un acto unilateral, espontáneo, voluntario que realiza el trabajador cuando ya no quiere trabajar. Pero le suelen hacer firmar de manera anticipada. Firma el contrato y a la vez firma la renuncia para evitar de esta forma el pago de la indemnización por despido, ¿no? Vemos también casos donde los han obligado a tomar vacaciones, entre comillas, pero esas vacaciones no quedan registradas en ningún sitio, entonces optan por separarlos por visto bueno, el empleador indicando como que hubieran existido más de 3 faltas injustificadas dentro de un mismo periodo mensual y obtienen el visto bueno favorable por esta ocasión. Y otras, las más comunes, hacerle mucha presión al trabajador, a veces los amenazan, les quieren endilgar algún tema incluso delictual para decirle, no te denuncio, pero si es que me firmas la renuncia. Y entonces todas estas prácticas suelen ir encaminadas a evitar el pago de las indemnizaciones que la ley prevé en el evento del rompimiento de la relación de trabajo de manera unilateral por parte del empleador, es decir, cuando se despide. Cuando hay un despido intempestivo, ¿este puede ser considerado un acto ilegal? El despido es un acto ilegal. La ley por eso prevé una consecuencia jurídica que es el pago de una indemnización de manera plana, ¿no? Porque hay aditamentos que hacen que se pueda pagar incluso más temas adicionales. Por ejemplo, no es lo mismo despedir a una persona que no ostente una discapacidad que despedir a una persona que ostente una discapacidad. Esta persona obviamente va a tener, aparte del despido ordinario, por decirlo de alguna manera, va a tener una indemnización también por la Ley Orgánica de Discapacidades. No es lo mismo despedir a alguien y luego que esta persona demuestre que es un acto de discriminación o que demuestre que este despido tuvo tintes de acoso laboral. O que está embarazada. O que está embarazada, que eso sería un despido ineficaz. Entonces, esto trae consigo el pago adicional de rubros. Ahora, en el caso de un despido intempestivo, si el trabajador ingresa una demanda laboral por ese despido intempestivo y la gana, además de las indemnizaciones, ¿podría optar más bien por ser reintegrado a su plaza laboral o puede ser reintegrado y además recibir una indemnización? ¿Y qué recomienda usted, doctor, en esos casos? Habida cuenta, y me atrevo a decir que si el pobre cristiano pide que lo reintegren, no quiero pensar la vida que va a llevar ahí adentro, porque seguramente habrá retaliaciones veladas. A ver, lo que ocurre es que el despido como tal, como lo decíamos al inicio, el despido es un acto ilegal, pero no significa que no pueda ser utilizado. Lo primero que debemos partir es que el empleador tiene todo el derecho de trabajar con quien quiere trabajar. Eso se llama libertad de contratación. Así como el trabajador, como la otra cara de la misma moneda, también tiene el derecho de decir,
yo decido con quién trabajar. La esclavitud fue abolida hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, ahora sí, hecha esa precisión de que si bien es un acto ilegal y que me obliga a pagar indemnizaciones, no significa que no lo pueda hacer. Ahora, desde la esfera del trabajador, el trabajador, al menos en el ámbito privado, salvo casos muy particulares, no existe ese derecho al reintegro, porque sería romper esa libertad de contratación. Hay casos muy puntuales, de manera excepcional, como por ejemplo... ¿En el sector público? En el sector público sí existe, es una normativa incluso diferente porque ya no es el Código de Trabajo, salvo las empresas públicas, pero de manera general está la LOCEP, o sea, la normativa hace que los procesos para desvincular, por ejemplo, son sumarios administrativos, etcétera, es diferente. Entonces, en este caso, el trabajador como tal no tiene en la ley un derecho a reintegro. Repito, salvo honradas excepciones, como por ejemplo el despido ineficaz. El despido ineficaz que solo puede ser reclamado por dirigentes sindicales y por mujeres embarazadas, en ese caso sí se puede optar por el reintegro. De hecho, la acción de despido ineficaz, que en realidad es una acción de declaratoria de ineficacia del despido, sino que comúnmente se la conoce como de despido ineficaz, esta acción lo que busca es, cuando se declara la ineficacia del despido, es romper el despido. Entonces, si no existe el despido, lo normal es que yo pueda seguir trabajando. Y el tiempo que yo estuve afuera, mientras dura el proceso, ese tiempo me lo tienen que pagar con el 10% del recargo. Ahora, cuando sale esta resolución, lo interesante de esto es que una vez que se declara el despido ineficaz, solo en estos dos casos que tienen derecho al reintegro, el resto no lo tiene, yo puedo en ese momento ahí sí decir, señora jueza o señor juez, no es mi intención continuar precisamente por lo que usted menciona, porque puede ser que mi vida sea un infierno ya en ese trabajo, porque ya me sacaron y yo regreso. Y dicho de manera bastante criolla, claro, Va a tener un imagínense, mal ambiente. por supuesto, el clima laboral va a ser terrible, etcétera. Entonces yo decido no continuar y ahí lo que hacen es, me van a pagar una indemnización equivalente a 1 año de remuneración. Ahora bien, doctor, vamos con un ejemplo práctico para quienes nos están viendo puedan comprender con mayor claridad y facilidad. ¿Qué pasa si eres despedido intempestivamente y trabajaste en un lapso menor a los 3 años? ¿Y qué pasa en el segundo escenario si es mayor a los 3 años? Ok, esto es una fórmula matemática, ¿no? Para calcular el despido, considero que es bastante sencillo de calcular, ¿no? Si tengo desde un día, no vamos a contar con que tengo periodo de prueba, sino que si tengo desde un día hasta 3 años, lo que voy a hacer es voy a multiplicar mi última remuneración por 3. No importa si tenga un día, si tenga 1 año, si tenga 2 años, si tenga 2 años y medio, lo multiplico por 3. Es decir, con fines didácticos, si yo ganaba 1,000 y estoy dentro de ese rango de tiempo, mi indemnización por despido son $3,000. En el momento en el que yo paso esa barrera, y para el cálculo del despido, lo importante que hay que hacer notar es que la fracción equivale a 1 año más para efectos del cálculo. Entonces, si yo tenía, por ejemplo, 3 años, un día, y me despiden, mi cálculo de ahí en adelante es por el número De años trabajados. Es decir, si tenía 3 años, un día, se equivale a 4 y lo voy a multiplicar 1,000 por 4. Si tenía 9 años, voy a multiplicar 1,000 por 9. Y así sucesivamente con un límite que son los 25, porque evidentemente esto tiene que ver con el tema de la jubilación. ¿Qué otros rubros hay que tener en cuenta? Adicionalmente, si me despiden, voy a tener también el artículo 188 prevé la bonificación por desahucio del Código de Trabajo, ¿no? Prevé también esta bonificación. Esta no es indemnización, esta es una bonificación que se paga el 25% de la última remuneración por cada año, aquí sí cumplido, ¿no? A diferencia del despido, no me cuenta la fracción. Si tengo 4 años, 11 meses por 4, el 25% por año cumplido. Y de ahí, evidentemente, los proporcionales de lo que tenga, pues no de lo que yo haya tenido derecho. Proporcionales de 13º, 14º, vacaciones, utilidades, etcétera, pues, ¿no? Doctor, algo con lo que yo me he topado, y esto lo digo como comunicadora y te debe haber ocurrido también a ti, mi querida Annali, no solo como comunicadora, que la gente nos dice, doña Luisa, doña Annali, tengo este problema, ayúdeme.
y más aún en tu caso de abogada, y lo propio con usted, estimado doctor, es el hecho de personas que están empleadas, ya sea de manera civil, con alguien que los contrata para hacer un trabajo doméstico o en una gran empresa, y ocurre que a esta persona le pagan todos los meses su salario y resulta que está supuestamente contratado con todas las de ley, pero esa persona se enferma y va al IES y quiere sacar una cita y resulta que el patrono no ha aportado la plata que tiene que aportar al Seguro Social ecuatoriano. O quiere ir a sacar un préstamo quirografario y ahí el pobre trabajador se entera de que no tiene acceso porque el patrono está en mora. Y ojo, sabemos como comunicadoras también que aquí la mora patronal en el Ecuador es bastante alta. ¿Qué se hace en esos casos? Porque ese también es un atropello y un abuso en contra del trabajador, que el pobre trabaja y cree que el patrono le está pagando al seguro y no ha pagado nada. Aquí en ese tema, hay dos aristas. La primera es la que en realidad, cuando yo contrato en relación de dependencia, mi obligación desde el día 1, y esto lo establece la ley, es afiliar al trabajador. Es lo primero que debo hacer. Menciono esto porque muchas veces llegan al estudio y nos dicen, no, es que yo no me afiliaron, sino que esperaron 3 meses para... Eso no existe. La afiliación es desde el día 1 a la seguridad social. Lo primero. Lo segundo es que hay muchos casos en que esto es incluso peor, que hay gente que va y resulta que no está en relación de dependencia, la hacen facturar, por ejemplo. Entonces, disfrazan una relación laboral en relación de dependencia con una relación civil autónoma de prestación de servicios. Entonces, claro, esto lo que hace es que le ahorra, no engrosa la masa laboral del empleador, le ahorra muchísimos pagos como los décimos, derechos, por ejemplo, como vacaciones, etcétera, ¿no? Entonces, eso también pasa mucho. Pero ahora, si efectivamente digamos que al menos sí fue afiliado, pero lo que existe es mora patronal, evidentemente eso es un hecho que se puede denunciar. Cuidado que hasta está tipificado como delito. Puede caer en delito si es que yo sí descuento el tema del aporte y no lo pago. Ahí puede haber un tema delictual, pero adicionalmente tampoco por eso ya no me pueden privar el uso o la atención. ¿Y ahí qué salida o garantía o de qué manera resuelve su problema el pobre trabajador? Porque el empresario puede lavarse las manos y decir, lo siento, pero no tengo ni utilidades, no tengo nada, estoy a punto de quebrar, pero se va de viaje, como usted decía, se examina en las cuentas que está en los mejores lugares, restaurantes, pero no le cumple a los trabajadores. Se sirve de ellos. ¿Qué hace ahí el trabajador? El tema es que es una obligación legal. Es tan sencillo para hacer un símil. Es como que me digan que el empleador no le ha pagado su remuneración al trabajador. ¿Qué puede pasar? El trabajador tiene la opción de demandar. En este caso, lo que tendría que hacer es iniciar ya una acción, empezando por ser administrativa. Acuérdense que el IES, como entidad del Estado, tiene coactiva, ¿no? Entonces, ellos pueden ejercer la coactiva para buscar el cobro de estos valores. Se puede manejar y evidentemente a mí me va a interesar como trabajador que esto se resuelva, ¿no? Ellos pueden hacer convenios, etcétera, ¿no? O sea, es algo que hay como hacerlo. Doctor, retomo el primer planteamiento de esta práctica ilegal que lo decía al inicio de esta conversación, y es que apenas te contratan ya tienen al lado la hoja de renuncia a la que te obligan a firmar, caso contrario no te contratan. Y esto es muy común, lo vemos a diario. ¿Qué acción puede interponer el trabajador o cuáles son las recomendaciones que dentro de la práctica le daría, teniendo en consideración que necesita el trabajo sí o sí porque es el sustento de su hogar, pero te obligan a firmar de forma anticipada ya tu renuncia? Un punto sumamente complejo el que toma, porque esto se va a dilucidar en un proceso judicial seguramente. Y cuando vamos a un proceso judicial, como ustedes saben, no es lo que haya pasado, sino lo que haya logrado probar. Entonces, en el tema del ejercicio demostrativo, donde ya me toca justificar que efectivamente me trajeron la renuncia, me la hicieron firmar al mismo tiempo, yo tendré que de alguna manera hacerlo. Ahora, ahí no es imposible, es bastante difícil hacerlo, porque yo voy a decir, no, si el señor renunció, ¿ok? Pero a veces las renuncias son bastante burdas, ¿no? Por ejemplo, no le ponen fecha.
y cuando la presentan se nota con claridad que la fecha ha sido puesta de manera posterior. Eso se puede determinar a través incluso de un peritaje. O a simple vista se va a notar La alguna vez calidad del nosotros... documento y la Así tinta es. nítida. Cosas que yo recuerdo, lo más burdo que vi fue una renuncia hecha a computadora y la fecha puesta a máquina de escribir. Una máquina eléctrica, evidentemente, pero se notaba que era una a máquina de escribir. Entonces, son esos absurdos lo que uno dice, bueno, al menos puedo generar la duda, ¿no? Y sumado a eso, digamos que como esta práctica puede ser que sea común para la empresa, digamos que lo hizo con 10 trabajadores a la vez, y van los 10 trabajadores y dicen, yo estuve en ese momento, firmé con tal compañero, yo lo vi, porque el testigo difícilmente va a destruir lo que dice el documento, pero si es en ese conjunto, porque la prueba no se valora de manera aislada, como que fueran islitas, sino que se valora en conjunto, podríamos crear un indicio que al menos deje en tela de duda que esa renuncia fue efectivamente hecha como un acto unilateral, voluntario, espontáneo por el trabajador, sino que simplemente se vio obligado a hacerlo por, como usted dice, la necesidad del trabajo. Si no la firmaban, no me contrataban y no tenía cómo llevar el sustento a mi hogar. Doctor, usted precisaba hace unos instantes, y recuérdeme porque a veces las neuronas me fallan un poco, los años no pasan en vano. Usted decía que había casos específicos en donde se podía apelar a un reintegro a las labores, y uno de esos era una mujer en estado de gravidez o embarazada. ¿Cuál era el otro caso? Porque no sé si precisó que era una persona con discapacidad, si ahí también cabe como una excepción el tema del reintegro a la persona que haya sido despedida intempestivamente. Y una tercera, que no sé si está considerada, es qué pasa cuando en una empresa hay prácticas homofóbicas y resulta que hay ahí una persona con una condición sexual distinta a la del común denominador de la gente, y resulta que el jefe le coge ojeriza porque es homofóbico y dice, yo a ese no lo quiero ver aquí, me lo botan. Y se puede llegar a comprobar, porque la persona puede decirle en la demanda al abogado que lo va a patrocinar, este me está votando porque soy homosexual o porque soy lesbiana. Hay una actitud de discriminación homofóbica por mi condición sexual, por mi orientación sexual. Ok, a ver, efectivamente, yo mencionaba las mujeres en estado de gravidez, pero también están los dirigentes sindicales. El tema, ellos tienen exactamente el mismo derecho. Este derecho incluso a cuando se busca la ineficacia del despido, rompo el despido, se supone que debo seguir trabajando. Si decido salir, digo, ok, ya se declaró la ineficacia del despido, entonces ahora sí, yo decido no reintegrarme y salir, es un año de remuneración. Los casos de personas con discapacidad son bastante particulares porque hay que distinguir un poco el sector público del privado, ¿no? Pero, sin embargo, nuestra Corte Constitucional al menos ha venido, ya no hablo de ley aquí hablo de lo que nuestra Corte Constitucional, exacto, que son igual de aplicación obligatoria erga omnes, o sea, para todos los hombres. Y aquí ha venido desarrollando la tesis de la estabilidad reforzada, que la gente la malentiende y piensa que es una estabilidad absoluta. No. Lo que dice es estabilidad reforzada, es decir, se tiene que tratar hasta el último momento de evitar despedir a una persona que tenga una condición de discapacidad. ¿Por qué? Porque ellos van a tener mucha dificultad para conseguir otro trabajo. Los pronunciamientos de la Corte incluso han sido bastante dramáticos en ese sentido. Es decir, que en el sector público, por ejemplo, que despedir a una persona que tenga esta condición de discapacidad puede ser como una condena a muerte, porque al no ser posible para ella conseguir otro trabajo, no va a tener la aportación del IES. No, imagínense que sea una persona que tenga una enfermedad tal que necesita un tratamiento, Una enfermedad catastrófica. una enfermedad catastrófica, y ya no lo puede tener, porque ya no tiene, como lo veíamos al inicio, ya no tiene acceso al IES, por ejemplo, porque estas enfermedades, el común denominador es que son enfermedades sumamente caras y sumamente complejas. Si ya no tengo trabajo,
¿Cómo accedo a eso? Porque con la seguridad social accedo. El Entonces, caso de los homofóbicos, en el que caso, y buena su pregunta, en ese caso no es que va a tener derecho al reintegro, no se encuadra en esto, pero lo que va a tener es derecho a una indemnización adicional. O sea, yo tengo la indemnización por despido, por haber roto el contrato de trabajo de manera unilateral, que como decía, lo puedo hacer, más allá de si es ilegal o no, lo puedo hacer, asumo la consecuencia jurídica de pagar. Pero cuando despido, y aparte de mi despido, tiene un tinte discriminatorio, nosotros tuvimos un caso en el estudio donde una persona en particular, cuando despidió, dijo, tenía un tema de xenofobia. Entonces dijo, mientras yo trabaje aquí, aquí no va a trabajar ningún venezolano. Y era un tema puntual contra esta persona. Lastimosamente, el caso a nosotros nos llega en el segundo nivel y nosotros podemos revertir esa sentencia. Efectivamente se condena al despido, pero ya la demanda estaba planteada. Entonces, en estos procesos laborales que son sumarios, no cabe la reforma a la demanda. Entonces no se pudo reformar, pero solo demandaron el despido. Entonces yo le explicaba a esta persona y le decía, oiga, pero usted podía haber demandado el despido y aparte la indemnización de despido por xenofobia, que básicamente es por discriminación, y le hubieran dado un año adicional. y lo Pero mismo en el caso de un caso de homofobia. exacto, es totalmente el mismo. En este caso fue por xenofobia, pero la discriminación tiene por religión, por etnia, por orientación sexual, etc. Entonces, mire lo que pasó. La persona por desconocimiento, creería yo, no de la persona, sino del abogado, porque al final yo voy donde el abogado y le digo, mire, me pasó esto, me dijo. Entonces, por si acaso, en el proceso estaba demostrado la xenofobia, estaba demostrada la discriminación. El tema es que no reclamé. Y por eso esta persona, lastimosamente, no pudo obtener este adicional que por derecho le hubiera correspondido, porque no lo reclamó. Entonces es importante saber que esto es acumulable, ¿no? Pero muy buena la pregunta porque con eso nos permite incluso graficar este tema ya con fines didácticos. Ahora bien, doctor, ¿qué pasa en el caso de las personas que padecen de alguna discapacidad? Si bien es cierto, al momento de haberla contratado, quizás contaba con todas sus habilidades físicas o mentales, pero durante el trabajo, por algún accidente o alguna situación ajena a su trabajo, padece de alguna discapacidad y el empleador decide desvincularlo porque considera que ya no es apto para realizar esas funciones, pero lo desvincula de una manera en la que no le está reconociendo todos los derechos y beneficios que le corresponde al desvincular a una persona con discapacidad. Ok, aquí lo primero que tendríamos que analizar es si se puede desvincular a una persona con discapacidad. Hay que decirlo, sí se puede. La ley establece una indemnización para no hacerlo. Más allá de lo que acabamos de conversar, habrán casos y casos, ¿no? Eso es muy puntual de revisar, pero sí se puede. Pero cuando yo desvinculo, ¿cuál es el efecto jurídico? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces ahí sí, el artículo 51 de la Ley Orgánica de Discapacidades establece solo dos requisitos. Y eso quiero dejarlo claro porque la gente no lo tiene claro, los empleadores no lo tienen claro. ¿Cuáles son estos dos requisitos? Estos dos requisitos son haber sido despedido, uno, que es sumamente importante, y el otro, ostentar una discapacidad en el momento, mientras duró mi relación de trabajo. Por ende, puede ser que yo haya entrado a trabajar sin ser una persona con discapacidad y en el camino, por un accidente o por la razón que sea, por la edad, por cualquier cosa, adquiero una discapacidad. Yo no tengo la obligación de decirle a mi empleador, y eso es discutible, o sea, es discutible en un plano moral, pero legalmente no existe esa obligación. Esas son las reglas que nosotros debemos tener claras. Y como no existe esa obligación, mañana puede el empleador, sin saber que una persona ostenta una discapacidad, desvincularla. La despide. Y mañana va a tener que pagarle, porque repito, los dos únicos requisitos son que esa persona esté acreditada como discapacitada y que haya sido despedida. Entonces, muchas veces incluso la persona reconoce el despido y paga el despido, pero el despido ordinario. Y luego cuando dicen, no, pero es que tiene que pagarme el despido como persona, recién ahí se entera y tiene que pagarlo. 18, ¿y en qué consiste? Son 18 remuneraciones y esto hay que decirlo, es la mejor remuneración. Solo por poner un ejemplo, digamos, Luisa, que usted trabajó 10 años. Los 10 años usted ganó de manera plana
$4.000 mensuales. Pero hubo un mes de un año en particular que usted ganó 6.000. Esas 18 remuneraciones, usted multiplica 18 por 6.000, por más de que solo haya sido un año, porque la ley dice eso, la Ley Orgánica de Discapacidades dice eso. La mejor remuneración, ¿ok? Multiplica, se paga y eso ahí recién estaría cubierto. Mire que ese despido es adicional A los otros beneficios a los de ley. otros beneficios e incluso adicional a la indemnización por despido ordinaria, que es la que hicimos el cálculo. Ahora, ¿qué pasa en el caso de las mujeres embarazadas? ¿De qué manera la ley protege de estas prácticas ilegales? ¿Qué pasa cuando no anuncia al empleador que está en estado de gestación? En este momento ya, por más de que el Código de Trabajo sí dice que debe anunciarse, a diferencia de las personas con discapacidad, ya creo que los pronunciamientos de la Corte, aquí sí tengo que hacer un paréntesis porque voy a meter algo de opinión, creo que los pronunciamientos de la Corte ya hacen que ya no sea tan necesario anunciar, basta con justificarlo. Y repito, esto ya es un tema de opinión porque las decisiones de la Corte, que son de aplicación obligatoria por nuestros juzgadores, cada vez van más encaminadas al garantismo, ¿no? Entonces, pro derechos. Entonces, lo que más se enfoque al ejercicio de un derecho. Y basta con demostrar que estaba embarazado, ya no puedo ir así de sencillo. Es que yo nunca me enteré y la saqué cuando no sabía que, porque es difícil, ese hilo es muy fino de justificar. No es imposible, pero es muy es muy complejo de tratar. Y hay un cálculo en particular también en el caso de las mujeres en gestación que son desvinculadas de su trabajo. El despido ineficaz, que básicamente es un año de remuneración adicional. El derecho al trabajo está consagrado en la Constitución ecuatoriana y sin discriminaciones. Sin embargo, y aquí viene la pregunta que quiero formularle, recogiendo el testimonio de una entrañable amiga mía, fue mi compañera en la escuela. Ella, cuando yo la conocí, ya estaba en una silla de ruedas y me contaba que le había dado polio al año de nacida. Pasaron los años, ella es contemporánea conmigo y con mucha tristeza me decía: Luisa, ¿qué poder hacer por nosotras las personas con discapacidad? Y le decía: ¿por qué, Lilianita? Porque de nada me sirvió, me decía ella, haberme preparado. Ella perteneció a una familia pudiente y viajó al extranjero, allá obtuvo no sé cuántos títulos, maestrías, porque cuando regresó al Ecuador, la triste realidad a la que debió enfrentarse es que cada vez que aplicaba para un puesto, le querían dar el puesto de pasapapeles, le querían dar el puesto de limpieza, le querían dar el puesto de recepcionista, a pesar de haber tenido títulos y maestrías. Eso ocurre en el Ecuador. ¿Eso no es una violación también de derechos de una persona? ¿Qué hacer en esos casos? Lastimosamente es una realidad. A ver, si bien es cierto, el Estado ha tratado de incorporar acciones afirmativas, que no es otra cosa que esto que se conoce como discriminación positiva. Por ejemplo, obligar a los empleadores a que contraten personas que ostentan discapacidad. ¿Por qué la ley nos obliga? Porque normalmente esto no ocurría. Siendo honestos, en una sociedad como la nuestra, lo que pasaba era que si yo tenía la posibilidad de contratar a una persona que no ostente una discapacidad y una persona con discapacidad, obviamente elegía la una. Entonces, esta obligación lo que hace es garantiza el acceso al trabajo, así como usted bien lo acaba de mencionar, incluso como un derecho humano. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que no está regulado, la regulación llega hasta ahí y quizás la regulación es corta. Porque con lo que usted menciona, claro, existe un nivel de preparación y un perfil que le permite a una persona ostentar un cargo diferente al que le ofrecen. Pero lastimosamente las empresas, y digo lastimosamente porque es en su gran mayoría, los empleadores lo que hacen es reservan esos puestos para personas, para cargos que digamos no requieren un perfil tan amplio, un nivel de conocimientos bastante fuerte, bastante robusto, bastante sólido, sino que lo dejan para, como es mi obligación contratar,
Exacto, dice, ok, yo contrato, ¿y qué contrato? Contrato un mensajero, contrato una persona que esté aquí pasando papeles, que conteste el teléfono. Efectivamente, porque tampoco creería, aquí hay que verlo siempre desde las dos ópticas, ¿no? Porque creería también que la ley no puede, pues tampoco entrar y decir, tú vas a tener que contratar en un perfil no inferior, porque sería meterse también en el tema de la libertad de contratación. Claro. Pero entonces ahí esa es una tarea para el Poder Legislativo, porque hay ecuatorianos muy capaces, de lo contrario no habríamos tenido un presidente de la República que también estaba en silla de ruedas. O No sea, solo con es el una tema de injusticia. discapacidad, Luisa, sino también incluso con las personas que ya tienen sus años, como el tema que hablábamos hace poco, Luis, de las personas mayores de 40 años que tienen dificultad, aún no llego a esa edad, que tienen dificultad de encontrar una plaza laboral, que muchos requisitos, Luisa, te dicen tope de edad de 20 a 25 años. Así es. Efectivamente, eso ya no puede ocurrir, ¿no? Porque recientemente, nuevamente el legislador lo que hace es viendo esto, sale esta normativa, el problema es que no es muy clara la normativa, ¿no? Pero más allá de eso, el sentido es que no exista discriminación por edad, ¿no? Porque a partir de los 40, me imagino que luego un análisis técnico concienzudo, bien efectuado por nuestros legisladores, consideran que ese es el hito, donde se deja de contratar a personas. Entonces ahora nuevamente otra acción afirmativa, así como la que conversamos con los discapacitados, se genera una obligación de contar con un número específico de personas cuando ya cumplen los 40 años. Es decir, ya no puedo tener una empresa donde solo tenga a personas de entre 20 y 25 años. De hecho, no puedo hacer anuncios que contengan esto, pues serían claramente discriminatorios y otorga, discutible o no, pero es lo que está en la ley, otorga incluso el derecho al postulante a que si él considera no haber sido contratado por un tema de discriminación por edad, él puede ejercer acciones legales. Entonces, vamos a ver ese alcance, hasta dónde es, porque no era trabajadora. ¿No resulta más conveniente al final del día para el empresario cumplir con todos los pagos que le corresponde al empleador antes que verse frente a un proceso de una demanda laboral? Ese es el deber ser, ¿no? Pero si no, por ejemplo, los abogados no tendríamos ni siquiera trabajo, ¿no? Si se cumpliera todo como se debería cumplir. El problema está en que muchas veces, y la verdad sea dicha, los empleadores no son ejemplares y los trabajadores tampoco lo son. Porque a veces también sale de parte del trabajador. El trabajador sabe que le dijo, ya no quiero ir más a trabajar, no puedo, bla, bla, pero nunca presentó la renuncia. El empleador nunca le sacó visto bueno por ausencias porque tuvo una conversación decente con él y luego viene y dice, no, es que yo fui despedido, a mí me dijeron que ya no vaya. Eso siempre pasa, no solo es que el empleador, hay que quitarse también esa venda de decir que el empleador es malvado, no, a veces el empleador es bastante decente y la indecencia, por decirlo de alguna manera, viene del trabajador, pero se da en las dos formas. Ahora, respondiendo a su pregunta, sí, resulta mejor para el empleador hacerlo, pero no es tan sencillo como suena, porque puede ser que el empleador lo quiera hacer, pero por ejemplo, en el caso del despido de una persona con discapacidad, él despide, él paga lo que corresponde por despido, el empleador, y luego se entera, porque repito, no existe norma y la Corte se ha pronunciado al respecto, de que no existe obligación de notificar el tema de la condición de discapacidad, lo que para mí, y aquí opinión, es un tema grave, porque cómo yo le cargo la consecuencia jurídica a alguien de un tema que no lo conocía. Entonces, si yo no sé que la persona era discapacitada, pero mañana sí me toca pagarle porque era discapacitada, tiene que existir algún mecanismo, y esto, repito, es opinión. Hoy no existe. Entonces el empleador, claro, es fácil decir, pero mejor que le pague todo. Pero si el empleador, su intención no fue, probablemente ni siquiera lo hubiera despedido, si hubiera sabido que le tocaba pagarle 18 remuneraciones de hecho, de su mejor remuneración. Probablemente no lo hubiera hecho, hubiera buscado cambiarlo a otro sitio, tener un poco más de paciencia, etcétera, pero no lo sabe. Entonces, un poco también considero de manera muy particular que la tarea del legislador tiene que ser a que sea transparente. Si mañana yo decido, a sabiendas de que esa persona tiene discapacidad o que es sustituto, obviamente ahí sí está bien que asuma la consecuencia jurídica. Lo grave es que me hagan asumir una consecuencia jurídica
por un acto que yo no sabía o que probablemente no lo hubiera cometido de haber sabido. Y los plazos que el empleador tiene, Luisa, que también es importante porque muchos empleadores quizás desconocen para el pago de estas obligaciones una vez que es desvinculado de su trabajo. Claro, esto cambió recién, estamos hablando de probablemente un mes y medio, esto cambia muchísimo porque lo hace el Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, como no pasa por este proceso legislativo, es mucho más rápido. Y ahora lo que está hoy, al momento, es 15 días para pagar lo que corresponde por haberes laborales, llámese lo que conocemos como finiquito, y si es que no se acerca a la persona a firmar o no consigo que esta persona, porque no esté de acuerdo, porque no lo ubico, porque no le interesa, por la razón que sea, como es obligación del empleador, el empleador en el evento que esto ocurra tiene 15 días adicionales para consignar en el Ministerio de Trabajo esos valores. ¿Dónde hay más garantías para el trabajador ecuatoriano? ¿En el sector público o en el sector privado? Creería yo que en el sector público. Bueno, creería yo que en el sector público... Qué buena pregunta. Sí, es una muy buena pregunta, pero hasta hace poco, porque este último paquete de reformas en la Ley de Integridad Pública en realidad ha quitado... yo creo que muchísimos de estos privilegios, ¿no? Salir del sector público era bastante complicado, al menos para las personas cuando son nombramientos. Los que tienen nombramientos definitivos, son ganadoras de concurso, que se supone que deben haber entrado a través de concurso. La única forma que se tenía para desvincularlos eran a través de sumarios administrativos. Hoy las normas han cambiado, ya es mucho más, digamos que el tema actual, porque estamos hablando de esto hace menos de una semana, el escenario va a ser totalmente diferente. Vamos a ver cuál es la reacción en el momento en que se empiecen a dar las desvinculaciones. Pero definitivamente el sector público ofrecía más garantías que el sector privado. El sector privado es un tema económico donde por libertad de contratación yo digo hasta aquí nomás, asumo la consecuencia jurídica que es pagar las indemnizaciones que me da la ley y listo. En el sector público no es tan sencillo. No era tan sencillo. Bueno, yo creo que en todo caso, más allá de eso, el espíritu de la ley era poder poner cada cosa en su lugar. Porque una cosa es un burócrata, que no es mala palabra ser burócrata, que ha venido creciendo, que ha venido formándose, que ha venido escalando en posiciones, y también hay el piponazgo, que son aquellos pues que están cobrando el sueldo sin hacer nada y sin responder con servicio al público o al usuario con un trabajo bien hecho. Yo creo que eso es lo que se busca depurar. Y totalmente, sin hacer juicio de valor, porque al menos yo no soy político, sin juzgar. Por ejemplo, estoy de acuerdo en que un funcionario público se mantenga en su puesto de trabajo en la medida de que sea bien evaluado, en la medida de que cumpla bien con su trabajo. Que sea eficiente. Que sea eficiente, porque al final del día es la cara visible del servicio público. Entonces, ¿dónde está lo grave, dónde está lo peligroso? Que mañana lo que se tiene que garantizar es que esas evaluaciones sean reales. Y que no sean persecutorias o con dedicatoria. Exactamente, eso es lo que se debe garantizar, ¿no? Pero de ahí el sentido de que sea una evaluación la que garantice mi trabajo, tal como el sector privado, 100% de acuerdo. Claro que sí, doctor Rocha, mi querida Luisa y amigos. Gracias por acompañarnos en este capítulo. Nos quedan muchos temas pendientes, así que lo vamos a invitar a una nueva conversación, Luisa, para poder abordar a profundidad más temas también de gran importancia que estamos convencidos de que ustedes quieren escuchar. Gracias, mi querido doctor, de nuestra parte. No sé si quiere contar algo más. No, solo agradecerles, por este es un tema de bastante actualidad y es un tema pasa todos los días, ¿no? Entonces, como siempre, lo voy a sugerir es cuando se vean inmersos en un conflicto de este índole de naturaleza laboral, siempre busquen el patrocinio de abogados que conozcan del tema, que manejen el tema para poder tomar decisiones consentidas, decisiones con todas las herramientas legales que tienen a la mano. Eso sería mi recomendación. Les agradezco nuevamente. Muchas gracias, doctor, Anali y amigos. Así hemos culminado. Gracias por su gentil sintonía. Será hasta un próximo capítulo de Siguiente Nivel. Siguiente Nivel llega gracias a Doctor Gustavo Pico, Salud y Tecnología Moderna. Futuro Dental, construyendo sonrisas.
Mason Eric, productos exclusivos para todo evento. Allergo Kids, adiós alergias. Rocha y Asociados, consultores jurídicos. Hotel Treat by Wyndham Guayaquil.